Está con nosotros el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo está usted? Muy bien, pues ministro, hay harto tema que queremos conversar con usted, pensiones, tarifa eléctrica, pero déjeme partir preguntándole a propósito de la votación que se dio ayer en la Cámara de Diputados, que despachó en segundo trámite constitucional la reforma que extiende a 2 días las próximas elecciones de octubre, el que se rechazara la idea de cobrar en la práctica esta multa a quien no fuera a votar, la multa que se planteaba, lo que por supuesto genera una cierta duda de cómo se convierte entonces en la práctica este voto obligatorio si no hay una sanción para quien no quiera votar, y que era básicamente una parte importante dentro de este proyecto. Y la mayoría de los votos en contra fueron del propio oficialismo. ¿Cómo se lo explica? Bueno, es parte de lo que vamos hoy a conversar con los parlamentarios, porque efectivamente se aprobó la idea de legislar, se aprobó el proyecto en general, tuvo una votación bastante significativa, pero hubo aspectos específicos que no fueron aprobados por las diputadas y diputados. Y uno de ellos dice relación con la multa en caso de incumplimiento de la obligación de concurrir a votar. Lo que los hechos, como usted señala, hace que la reforma constitucional que establece el voto obligatorio sea más bien declarativa. Y de hecho la votación en 2 días tenía sentido en la medida que iba a aumentar significativamente, como ha acontecido en los procesos anteriores, en la participación ciudadana. Toda vez que en esta oportunidad, este año, la elección iba a tener 4 papeletas y por tanto los tiempos requeridos para votar iban a ser mucho más extensos. Así que vamos a conversar. El Senado tiene que pronunciarse esta tarde y lo más probable es que el Senado rechace algunos aspectos de lo propuesto por la Cámara y por tanto debería constituirse una comisión mixta para resolver las diferencias. Ahora, ahí resolver esas diferencias. En el caso del oficialismo votó en bloque en contra de la multa. ¿Y qué se esgrime como argumento, considerando que además es un proyecto que era patrocinado por el Ejecutivo? Bueno, el argumento principal que dice relación con los montos de la multa no fue en todo caso una votación unánime, hubo diferencias también dentro de las bancadas oficialistas y es parte de lo que vamos a abordar una vez que el Senado se pronuncie respecto a los cambios de la Cámara en la comisión mixta que se va a constituir al efecto. ¿Usted cree que se puede lograr reponer en la práctica y considerar que para octubre haya multa para quien no vaya a votar? Que era el objetivo principal, ¿no? De ese aspecto, del establecer que este voto obligatorio tenga una sanción en caso de que alguien no vaya a votar. Es lo que está contenido en el proyecto y por eso vamos a conversar con las distintas bancadas para ver cómo se resuelve esta diferencia. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Connie, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Ministro, para avanzar, dado el poco tiempo en temas contingentes, hablemos un poquito del tema de las pensiones, porque ayer tuvimos una larga conversación con el senador Rodrigo Galilea, que integra la Comisión de Trabajo del Senado, y él reforzó esta idea de la oposición de no querer ser parte de una votación precipitada, dice la oposición, ¿verdad?, de la idea de legislar la reforma de pensiones. Tienen mayoría en la Comisión de Trabajo y más bien están apuntando a ser exitosos con los grados de consenso que se han ido alcanzando y a lo menos esperar el informe de la Comisión Técnica. ¿Por qué el apuro del gobierno? Bueno, el gobierno ha sido explícito, en primer lugar, en tener voluntad de diálogo y acuerdo. Y esto es un proyecto que lleva un tiempo largo de tramitación. De hecho, es el tercer proyecto que se presenta por los 3 últimos gobiernos, porque da cuenta de una necesidad. Es evidente que Chile necesita una reforma de pensiones. Sí, pero eso no lo ponen en duda desde la oposición, al menos las personas que yo le estoy nombrando. El punto para ellos es que para ser exitoso en ese objetivo de lograr la reforma de pensiones, no hay que apurarse como quiere apurar el gobierno. Estamos hablando de una votación en general, no una votación en particular. Finalmente, cuando una Cámara se pronuncia en general respecto al proyecto, lo que vota es la idea de legislar. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿existe voluntad de sacar adelante una reforma de pensiones? Y respecto a eso tiene que pronunciarse en este caso el Senado. Ahora, el contenido específico se establece en una segunda etapa, que es cuando el proyecto se discute en particular. Y por tanto, el votar a favor de la idea de legislar no significa que el proyecto quede amarrado a un determinado contenido. Y por tanto, sigue existiendo una oportunidad de diálogo para generar un acuerdo. Pero lo que hemos señalado como gobierno es que es necesario dar una señal si existe una voluntad de avanzar en un proyecto tan imprescindible para el país como es la reforma de pensiones. ¿Ministro? Eso no obsta que obviamente para que prospere la reforma, para que se apruebe, se requiere seguir dialogando para construir un acuerdo y nosotros vamos a seguir desarrollando y llevando adelante ese esfuerzo.
Ya, perdón que sea majadera, pero uno que lleva un largo tiempo mirando todos estos procesos que usted ha descrito, este es el tercer proyecto y en el tiempo, y pues yo tengo recuerdo hasta de la Comisión Marcel, así que no está en discusión en la línea de tiempo que uno puede hacer en esto. Probablemente pocas veces se había visto algunos parlamentarios de oposición con una real voluntad, al menos en la declaratoria pública, de llegar a acuerdos. ¿No cree que el gobierno puede desaprovechar eso? Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por llegar a un acuerdo, y un acuerdo que sea sustantivo y nos permita destrabar el proyecto. La voluntad de diálogo del gobierno es explícita y además se expresaba en acciones bien concretas, porque respecto a la propuesta original, la propia ministra Jara ha puesto sobre la mesa propuestas alternativas que acojan obviamente las distintas miradas y que nos permitan acercar los puntos de vista. Y ese esfuerzo lo vamos a seguir desarrollando, porque aquí finalmente lo que importa es la gente. En este caso en particular, los pensionados, las pensionadas, los trabajadores y trabajadoras que están prontos a pensionarse. Por tanto, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de buena fe a través del diálogo para generar un acuerdo que nos permita sacar adelante esta reforma. Ministro, temprano, hace un ratito, entramos en el detalle del anuncio formulado por el gobierno, entre otras cosas, para triplicar el número de hogares subsidiados por el alza en las cuentas de la luz. Hemos visto, sin embargo, que hay quienes dentro del oficialismo no lo han considerado suficiente. Vimos primero a la alcaldesa Iracema Hasler, que si bien valoró la intención, dijo que no es suficiente con las medidas que se están tomando. Desde el PPD también vimos a parlamentarios que plantearon que se podía hacer más. ¿Qué responde el gobierno frente a esa crítica que proviene también del mundo del oficialismo? En primer lugar, las tarifas estuvieron, podríamos decir, durante mucho tiempo congeladas. Y eso no era expresión de la realidad. Vimos como efectivamente en Chile en el último tiempo hubo inflación, aunque hoy día se está controlando, conforme a las medidas que ha adoptado el Banco Central y obviamente también el gobierno. Y en ese contexto, bueno, estas tarifas estuvieron congeladas y se requería un sinceramiento, que por lo demás sí lo establece la ley. Cada cierto tiempo se establece la tarifa eléctrica y se incorporan los distintos factores sobre los cuales se realiza el cálculo correspondiente. Y por tanto se presentó un proyecto para que esta alza fuera escalonada, no fuera tan abrupta, y se estableciera un subsidio. Obviamente el gobierno está haciendo un esfuerzo por ampliar ese subsidio. Y por tanto estamos hablando de una propuesta original, que es la vigente, que aborda 1,5 millones de hogares, para avanzar a 4,7 millones de hogares, sobre 4,7. Así se ha anunciado por parte del ministro de Energía. En segundo lugar, y esto es muy relevante, se va a establecer también ¿cómo decirlo? Un análisis y por tanto adoptar medidas respecto a los pequeños y medianos, los pequeños medios de generación distribuidora. Pequeños medios de generación distribuida. Sí, que va a permitir reducir en un 7% y de manera permanente el precio de la energía traspasable a los clientes finales. Ahora, eso es una ley corta que tiene que beneficios sistémicos para los demás clientes y la industria. Y por tanto, obviamente, eso también va a tener un impacto en las tarifas y va a ser de carácter permanente. Pero es un anuncio que tiene que tramitarse en el Congreso a través de una ley corta, ¿verdad? Y fue probablemente una de las sorpresas grandes, la reducción del costo de la energía o el intento de hacerlo. ¿Va a haber votos para esto? Es que en caso contrario, la tarifa va a ser más alta. Entonces la pregunta es, ¿quién va a votar en contra de un beneficio a favor de la gente? Ya, yo le preguntaba, ministro, respecto de quiénes consideran que... El gobierno está poniendo sobre la mesa recursos con el objeto de ampliar la cobertura y, en segundo lugar, disminuir el costo permanente en un 7%. Entonces, y eso tiene impacto para el futuro, durante un tiempo bastante extenso. Entonces la pregunta es, ¿algún parlamentario, porque considera que esto es insuficiente, va a votar en contra para que las tarifas sigan estando altas o para que no se amplíe la cobertura respecto a las familias que lo necesitan? No, porque puede considerar que hay otras formas mejores de bajar los costos. Está bien, pero la pregunta es, todo eso, entonces, ¿la gente va a salir perjudicada? Yo creo que al final la Cámara y el Senado van a actuar con responsabilidad. Ahora, respecto de quienes plantearon como algunas figuras del PPD, por ejemplo, el diputado Raúl Soto, que le parecía que el gobierno tenía espacio para más, que la medida le parecía insuficiente. Bueno, esto se forma parte de una mesa técnica en la cual han participado los distintos parlamentarios, es la propuesta que se ha trabajado, es una propuesta que, insisto, aumenta de manera significativa la cobertura, que tiene como centro fundamental cómo proteger a las personas, pero al mismo tiempo haciéndose cargo de una deuda que se ha ido acumulando, que es de varios miles de millones de dólares, y que día a día se sigue sumando.
Y en ese contexto nos parece fundamental hacerse cargo, en primer lugar, de los costos permanentes del sistema, y por eso el esfuerzo que se hace referencia al 7%, respecto de los pequeños medios de generación distribuida, y en segundo lugar, a través del aumento de la cobertura, que va a abordar ya no a 1,5 millones, sino que a más de 4,7 millones de familias. Ahora, por último, ministro, anoche en la entrevista Prime de Mega Noticias Ahora, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, plantea que quizás ya llegaba el momento de tener una discusión más en serio y de largo plazo, de revisar y de rediscutir la manera en que se fijan todas las tarifas eléctricas en Chile por el alto costo que están teniendo y las ganancias que están obteniendo las empresas. ¿Qué responde el gobierno frente a un empresamiento que hace, por lo demás, una figura gravitante de un partido dentro del oficialismo? No debemos olvidar que respecto de los contratos, estos se han ido repactando en el último tiempo con el objeto de contener la salsa, pero también hay que hacerse cargo de otros objetivos que tienen que ver con el aumento del precio del dólar y una serie de factores que han encarecido la generación eléctrica. Adicionalmente, los nuevos contratos deben ser más baratos, y la incorporación de nuevas tecnologías también hace que sea más barato la generación. Y nosotros creemos que hay que seguir impulsando ese esfuerzo, y particularmente con formas de generación energética de renovables, no contaminantes, modernas, que permitan obviamente que las cuentas de la luz, por decirlo gráficamente, sean las más bajas posibles. En ese esfuerzo se está, y forma parte de la modernización y la diversificación de la matriz que se ha impulsado en los últimos años. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esta mañana con nosotros en Infinita. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Gracias.